Bueno, eh, soy ese ojo, mi nombre es Natalia Guerre y soy azul con verde, tengo problemas técnicos con la cámara, así que bueno, voy a hacer como la voz en off de este coloquio. Queremos darle la bienvenida a todos y a todas por participar de este coloquio que hemos denominado Arte y Diseño, discursos de la identidad cultural en América Latina, que hemos coordinado con la queridísima Cintia Hurtado Espinosa, que sí la pueden ver, de la Universidad de Guadalajara de México. La particularidad, antes que nada, queremos agradecer a todos los expositores, al público en general y a la Universidad de Guadalajara y la Facultad de Diseño y Comunicación, que ha permitido que en este contexto nos podamos encontrar para debatir, exponer y conversar sobre temáticas que nos interesan. La particularidad del coloquio es la de exponer las actividades que hace la línea de investigación, las distintas líneas de investigación que lleva adelante la facultad, entre ellas la de arte y comunicación, que ha desprendido una línea de trabajo que refiere al arte, la política y la cultura. Y lo que intentamos discutir o poner en tensión es el campo de las representaciones estéticas en los ámbitos de la política y la cultura, para ver de qué manera se tensionan o existen rupturas con el poder hegemónico, para así dar cuenta o visibilizar nuevas identidades, memorias colectivas, cartografías, que nos van a permitir seguir complejizando y narrando nuestra historia de la región. Este cuaderno, que está compuesto por investigadores de la Universidad de Guadalajara y de Argentina, da cuenta de ello, y como dije al principio, lo hemos pensado y llevado adelante con Cintia, que es la representante de la Universidad de Guadalajara y a quien le voy a otorgar la palabra para que pueda contarnos un poco cómo fue este proceso. Pero antes quisiera decir algunas pautas mínimas del desarrollo de este coloquio. Los expositores van a tener solamente 9 minutos para exponer sus investigaciones. Al minuto 8 con Cintia vamos a dar una señal de alerta para que vayan redondeando eh, sus ponencias, y les pedimos a todos que silencien los micrófonos y las preguntas las hagan por el chat, para así al finalizar las exposiciones podemos conversar sobre estas cuestiones que eh, compartimos en este sitio. Cintia, te doy la palabra. Muchas gracias, Natalia Aguirre. En verdad ha sido un gusto trabajar contigo. Nos has guiado muy bien en todo este proceso y bueno, agradecerle también a todos nuestros compañeros que aportaron temas muy interesantes, ¿no? Y bueno, hablar un poquito de este número 101 de la publicación Cuaderno, que va desde el arte y el diseño de la identidad. Está entendida desde su definición básica como un conjunto de características que representan a una persona o comunidad, que denota el inicio de una serie de especializaciones propias, generándose un abanico muy amplio de su aplicación que incluye a la identidad cultural, deportiva, religiosa, social, política, entre otras. Cada uno de los temas que constituyen esta publicación proporciona una visión analítica de la identidad y nos transportan desde lo más profundo de un pueblo, su gente indígena, sus costumbres y vestimenta, pasando por su arte, adaptación a la gran ciudad, la marca ciudad, y todo lo que la contemporaneidad atrae como interculturalidad, la religión, la gráfica popular, la gastronomía, el fútbol, productos de consumo y la identidad corporativa en el aula. Es de esta manera que a partir de diferentes manifestaciones de la identidad se presentan casos que expresan, si se quisiera ver de esa manera, un fragmento de la identidad de Argentina, Bolivia, Ecuador y México, en casos detallados con un valor histórico, antropológico, sociológico, comunicacional para el diseño y el arte.
Creo que lo que vamos a ver aquí va a ser sumamente interesante, marca perspectivas desde diferentes puntos de vista y de esta manera se obtiene un panorama muy diverso y a la vez completo de lo que es la identidad en algunos países de América Latina, que de seguro disfrutaremos en la voz de cada uno de los ponentes de este día. Creo que con esto podemos ya dar inicio al primer tema. Dando solamente un panorama de lo que vamos a ver y mejor escuchar de viva voz lo que cada quien ha preparado, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el proyecto titulado Identidad Gráfica de Equipos Representativos del Balompié Mexicano con Mariana Noemí Campos Barragán, Cintia Lizeth Hurtado Espinosa, Miguel Ángel Casillas López. Miguel Ángel nos ha avisado que tiene problemas con el internet y como bueno, yo soy parte del equipo, entonces voy a hacer lectura de su parte, ¿no? Así que iniciamos. En México, el fútbol se convierte en una pasión para muchos aficionados. La cultura en torno a este deporte se representa con la expresión de las porras, la asistencia a los estadios y las reuniones sociales con los familiares y amigos. Los identificadores gráficos de los equipos y su identidad en las playeras proyectan la esencia de cada equipo, provocando una fuerte identificación de los aficionados con su equipo, fomentando así un sentido de pertenencia intenso hacia ellos. En este trabajo se documenta la evolución de los identificadores gráficos de los 5 equipos más representativos del fútbol mexicano, de acuerdo a la revista Forbes México del año 2018, que incluyen a los equipos del Guadalajara, el Monterrey, el América, Santos Laguna. Además, en este trabajo se abordan algunos de los efectos que producen en sus seguidores. Cuando se habla de un deporte tan fuertemente arraigado como el fútbol en México, se genera una especie de culto alrededor de él, una pasión e intensidad que solamente quienes lo han vivido lo comprenden y sienten al equipo como suyo. De alguna forma, se apropian de él. La identidad de los identificadores de cada uno de los equipos habla por sí solo, y son ejemplo de algunos de los 14 parámetros que especialistas en la materia como Chávez y Bellucci han declarado. El deporte es considerado identidad de un país. Si se piensa en hockey, inmediatamente se relaciona con Canadá. En el caso de México, así como de otros países, el fútbol se puede considerar como un deporte nacional. Es un reflejo de su cultura, pasión e identidad visual que se refleja en el comportamiento de los seguidores de los equipos y en la misma identidad de ellos. El origen del fútbol en México data del año de 1898, cuando se funda el Orizaba Athletic Club. Es interesante conocer cómo se va transformando un deporte a lo largo del tiempo, pues esto ayuda a comprender cómo va adquiriendo importancia, fuerza e identidad nacional, al grado tal que para algunos aficionados se transforma en un ritual de fin de semana. La transformación del fútbol sigue teniendo presencia en México, tanto en cuanto a su estructura como a la inclusión de las mujeres. 57 son los clubes que han pasado por la primera división. 4 son los equipos que mantienen vigentes Atlas, Veracruz, América y Chivas. 182 anotaciones es el máximo número de goles en una temporada, 1945 a 46. 312 goles es la marca de Evanibaldo Castro Caviño, máximo anotador en la liga. Un gol de Edwin Cubero le dio al Atlas el único campeonato de liga en 1951. Kantar World Planner, agencia líder en el conocimiento del consumidor, estudió y organizó a la afición del fútbol en México en diferentes segmentos, con lo que analizó sus hábitos de consumo, clasificando a este consumidor en México de la siguiente manera. En un 5% se encuentran los apasionados, aquellos amantes de este deporte y que sienten una enorme pasión por él. Los aficionados, con un 12%, son los que siguen la mayor parte de los partidos, les encanta y es importante en sus vidas. Después, el grupo de los interesados, correspondientes a un 33%, les gusta, pero su vida no gira en torno a él. De vez en cuando ven algún partido importante, por ejemplo el Mundial. Otro grupo son los llamados haters, los cuales son un 5%. El fútbol no les gusta ni les interesa en lo más mínimo, de hecho no lo soportan. Y por último encontraremos al grupo de los mixtos, que son el 45% restante. En este grupo tienen diferente grado de interés volátil, que puede cambiar por moda, ser atemporales o incluso en algún momento ser un hater. Seguimos con la parte
de la parte de la identidad, ¿no? Bien, de estos 5 primeros equipos en la lista de Forbes fueron analizados desde la identidad, definida por Cortina como, abro cita, lo que se es en sí mismo, lo que le hace ser lo que es, igual solamente a sí mismo, irrepetible y absolutamente distinto de otro ser, cierro cita. También dice que esta institución tiene una identidad que lo hace diferente a cualquier otra, que algunos de estos factores son su origen, quién o quiénes la fundaron, etc. Toda identidad, de acuerdo a Chávez y Belluccia, se presenta básicamente en 2 variantes, el tipo de signos y sus variantes cromáticas, dimensionales, sintácticas, etc., y el tipo de piezas y soportes, como aplicaciones heterogéneas que permiten verificar los rendimientos reales de los signos en acción. Existen 14 parámetros dictados por Chávez y Belluccia, que ya los hemos mencionado, pues que son 14, los cuales son calidad gráfica genérica, ajuste tipológico, corrección estilística, compatibilidad semántica, suficiencia, versatilidad, vigencia, reproductibilidad, legibilidad, inteligibilidad, pregnancia, vocatividad, singularidad, declinabilidad, en los cuales basado en esto, se hizo el análisis de los identificadores gráficos y ahora continúa Mariana. En primer lugar tenemos el Club Deportivo Guadalajara, que fue fundado el 8 de mayo de 1906. Hablando de los 14 parámetros de alto rendimiento, en el escudo destaca la falta de pregnancia, ya que tiene demasiados elementos, lo que dificulta que sea recordado con detalle y entorpece la reproductibilidad, incumpliendo con el parámetro de suficiencia. La calidad gráfica genérica ha sido un elemento importante para el posicionamiento de la marca. La singularidad se ve comprometida al ser un escudo de armas que puede ser fácilmente confundido de categoría. Cuenta con los parámetros necesarios para que el escudo se haya posicionado en la afición mexicana y traduzca los atributos de su identidad. El Club Deportivo Monterrey tuvo su primer juego en agosto de 1945. Referente a los parámetros de alto rendimiento, las franjas logran la calidad gráfica genérica. La simplicidad de los elementos lo dotan de ajuste tipológico al posibilitar su uso de manera aislada en aplicaciones gráficas. Tiene alta compatibilidad semántica, ya que el código estilístico se inserta en la categoría de equipos de fútbol. Destaca la falta de singularidad al tener similitudes con otros equipos nacionales e internacionales. El Club Deportivo América nace el 12 de octubre de 1916. Los elementos gráficos que integran el escudo lo relacionan con el fútbol, dotándolo de declinabilidad. La singularidad se representa al no existir un identificador similar en ningún equipo nacional o internacional. Los colores azul crema son identificados permanentemente, aumentando la vigencia. Al integrar el color rojo se genera vocatividad, atrayendo la atención a través del contraste. Se debe aumentar la pregnancia para permanecer en la mente del usuario. El origen del Club Deportivo Santos Laguna fue en 1982. El escudo logra... No, perdón. Okay. El escudo logra contener los elementos necesarios y suficientes para posicionarse en su categoría, dotándolo de inteligibilidad. Presenta carencias en la calidad gráfica genérica al estar conformado por elementos incoherentes, tipografías diversas e incluso trazos de poca calidad. El ajuste tipológico no existe y la compatibilidad semántica es limitada por elementos sin coherencia semántica. Falta pregnancia y es casi imposible recordar los elementos compositivos. Puede ser confundido con otros identificadores, lo que le resta singularidad. Y por último, el Club Deportivo Tijuana fue fundado en 2007. Su escudo tiene una estructura circular y logra parcialmente la declinabilidad, pero el elemento icónico principal sale completamente de dicho parámetro al tratarse de la representación en solo squinkle. La reproductibilidad se ve limitada por la cantidad de detalles. Logra la inteligibilidad de manera óptima en el símbolo y en la tipografía, teniendo una adecuada identificación de ambos elementos. La singularidad se cumple a la perfección con elementos originales que no se asemejan a ninguna otra escuadra nacional o extranjera. A pesar de ser considerado uno de los escudos más bonitos del mundo, es posible mejorar la pertinencia, suficiencia y compatibilidad semántica para mejorar la comunicación y posicionamiento. Los equipos más representativos del fútbol mexicano están apostando por la mejora en la identidad gráfica
El análisis de los 14 parámetros de alto rendimiento puede tomarse como referencia para la creación y manejo de un identificador gráfico con el objetivo de aumentar la calidad gráfica y comunicacional del mismo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora con Adrián, Marcelo y Juan, que nos van a contar sobre la gráfica y los 5 elementos de identidad en torno al turismo religioso. Bienvenidos. Los escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. En México, de acuerdo a DataUr, el turismo es una actividad económica de suma importancia, ya que ésta contribuye con el 8.7% al Producto Interno Bruto, de acuerdo a los estadísticos del 2018. Es decir, que el turismo año con año interviene en la captación de recursos. Existen distintos tipos de turismo, por mencionar algunos: turismo convencional, de descanso, turismo cultural, histórico, turismo de costumbres y tradiciones religioso. Este último, el turismo religioso, es un fenómeno social y económico a nivel mundial. En México, sin duda, es un fuerte eslabón en la cadena del sector turístico. No solo se debe al gran desplazamiento de personas que acuden a los distintos sitios donde se ubican algunas de las comunidades más representativas de la región católica en el país. El turismo religioso es importante para México porque cada año deja una derrama económica de al menos 10.200 millones de pesos. Sin duda, un movimiento económico que impacta favorablemente en las regiones aledañas a estos centros de culto. Además, representa un flujo de personas que incentivan la economía de la región. Cada región del país tiene sus festividades religiosas. Sin embargo, las más representativas de México a nivel nacional son la peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre en la Ciudad de México, la celebración del Día de Muertos en Pátzcuaro, Michoacán, el 2 de noviembre. En Jalisco, las festividades más representativas son la peregrinación de la Virgen Zapopan, Nuestra Señora de Talpa y la Virgen de San Juan de los Lagos. Esta última, ubicada en el municipio de San Juan de los Lagos, está en la región de los Altos del norte del estado de Jalisco. Es una población de 43,000 habitantes. La devoción a la Virgen María representa uno de los principales ingresos económicos de la población, siendo el turismo religioso motor de desarrollo, ya que derivan una serie de factores que van desde la hotelería, gastronomía, infraestructura urbana, comercio religioso, entre otras actividades aledañas. Las fiestas religiosas tienen su momento cumbre el 2 de febrero, el día de la celebración de la Candelaria. Sin embargo, todos los días del año, la frecuencia de visitantes y peregrinos es constante. La identidad se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo, de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. De acuerdo a Luis Villoro, el concepto de identidad es multívoco, en donde la identidad primero está constituida por las notas que lo singularizan ante los demás y en segundo, permanecen en él mientras sea el mismo objeto. Joan Costa argumenta que la identidad es un instrumento privilegiado, ya que es único, exclusivo y distintivo. Por lo consiguiente, describen las 5 integrantes sensibles de la identidad: verbal, visual, cultural, objetual y ambiental. Es importante puntualizar que en origen el autor lo orienta a una identidad corporativa de una empresa, pero guardando las formas también permitió el análisis de un lugar o un pueblo. En este caso nos enfocamos en el turismo religioso de San Juan de los Lagos. Como punto número 1 tenemos la identidad verbal, que es el primer signo, que es el lingüístico, es decir, el nombre. Este es el signo verbal identitario. Es muy importante el registro de la propiedad y registrarlo ante la ley. Como punto número 2 tenemos la identidad visual, que se hace referencia al signo de identidad. Se cree que solo y exclusivamente a la comunicación gráfica, como son los logotipos, los símbolos y la tipografía, pero en realidad es un panorama más amplio y global. Es decir, no solamente el nombre y la marca, en realidad la identidad visual se desarrolla en todas las posibles manifestaciones y comunicaciones. Ya enfocándonos en San Juan de los Lagos, en este punto, se evidencia en el recorrido del centro histórico hacia la periferia, tanto el estilo arquitectónico, la traza urbana, el sistema de señalética tanto oficial como de carácter comercial se transforma en aras de transitar a la modernidad, donde no solo se incluye un estilo más actual, sino que se hace evidente la participación de profesionales en el campo del diseño, dando señales de un manejo formal en los sistemas de comunicación,
siendo este último en donde se hace evidente la falta de un claro proyecto de manejo de marca e identidad. En el punto número 3 que maneja Joan Costa, identidad cultural, esta toca directamente a la interacción persona a persona. Si se habla de una empresa, es la interacción directa con el cliente. Es aquí donde el cliente vive la conducta de los locatarios de manera directa con los visitantes. En el punto número 4, la identidad objetual, donde se hace referencia a la personalidad que la empresa proyecta a través de los productos y objetos que fabrican o venden. Se evidencia primero mediante el estilo, la estética del exterior del producto u objeto. En el caso de San Juan de los Lagos son 3. Tenemos el dulce de leche, que este se ha vuelto popular y distintivo por los visitantes. Este producto se ofrece por los pasillos cercanos a la basílica. Está la bolsa de mandado, que al ser un producto genérico y de origen muy antiguo, con la imagen de la Virgen o la fachada del santuario, que lo acompañan textos alusivos a la estancia de este mismo sitio. Y por último, los artículos religiosos, que con la representación de la Virgen de San Juan de los Lagos, que lo representan mediante las medallas, figurillas u otros objetos. Como último punto, el número 5, marca Joan Costa la identidad ambiental, que es uno de los signos identitarios que se denomina la identidad del lugar en donde se vive la experiencia total, ya que se puede propiciar emociones, sensaciones y experiencias. En San Juan de los Lagos, las calles aledañas a los recintos religiosos se han transformado en zonas comerciales de alta plusvalía. La transformación y la necesidad de transitar a la modernidad conlleva el riesgo de perder muchos valores artísticos, culturales y de identidad. Para cerrar nuestra participación, podemos decir que de las 5 dimensiones que dan identidad se destacan 2 de ellas, que muestran los rasgos identitarios que influyen de manera categórica. Estas son lo verbal y lo cultural, mismas que dan soporte a lo que se conoce como la gráfica popular, siendo esta una manifestación común en nuestros países, con características y singularidades de expresión espontánea que surgen de la necesidad de comunicar todo aquello que de una u otra forma se comercializa, siendo por lo general productos y servicios que brindan tanto en la calle como en negocios debidamente establecidos. Estas expresiones y mensajes del pueblo, ejecutados de manera gráfica, presentan como característica la combinación cromática de una forma singular, donde texturas y dibujos se mezclan sin restricciones académicas y son producto de la espontaneidad, de la imaginación y de la libertad. Esta comunicación por medio de dibujos caprichosos, donde no aplica regla o norma alguna, y que combinan tipografías extraordinarias y vocablos que pasan fácilmente de lo gracioso a lo grotesco, aún en la temática que estamos abordando, donde se mezcla el candor popular y el fervor religioso. Como se ha mencionado, los elementos de identidad gráfica, tanto ambiental como objetual, pero sobre todo lo cultural y verbal, generan una variedad infinita de manifestaciones, destacando las expresiones gráficas textuales y pictóricas, donde la creatividad y el humor, y en muchos casos el albur y la picardía tan arraigada en nuestra cultura, no se intimidan ante la religiosidad de la población y de sus visitantes. Para los diseñadores, el estudio y el análisis de los rótulos ha sido un desafío constante, encontrando en la gráfica popular una manifestación cultural y social que compone una narrativa libre y que al ser leídos o interpretados generan un diálogo y establecen rasgos característicos de la identidad de los distintos grupos sociales. Estos elementos son parte del paisaje urbano y son una exposición de arte inadvertido, seductor, grotesco y de humor involuntario, donde cada zona se convierte en un catálogo de diseño vernáculo que da soporte a la identidad de las comunidades, los entornos, dejando clara evidencia de la diversidad cultural y del nexo indivisible de nuestros pueblos. Es de reconocer que aún con los esfuerzos que las autoridades municipales hacen por dotar de una imagen pública consistente y que la participación de los profesionales del diseño han hecho para conferir una identidad colectiva y propia de la población, siempre la gráfica popular es contundente y dota sin mayor esfuerzo de las características que dan sentido y particularidad a la identidad de San Juan de los Lagos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. En tiempo todo perfecto, muchas gracias. Bien, seguimos con Verónica Durán Alfaro, Jorge Alberto González Arce, Claudia Mercado Peña, con el tema La marca Ciudad Guadalajara, Guadalajara, y su identidad e integración. En nuestro entorno
Cada vez es más común encontrarnos con marcas de ciudades, países o lugares. Basta con entrar a sitios web de empresas transnacionales de branding para comprobarlo. En Future Brand, por ejemplo, se hace un reporte anual que clasifica y da cuenta de las medidas de percepción de los países de todo el mundo, tal como se estudian y miden las marcas en el ámbito comercial. Cuando hablamos de marcas, nos referimos a ellas básicamente como una construcción de significados que proporcionan valor agregado a una entidad. Funcionan como una unidad de sentido favorable en el ámbito económico. Ahorran tiempo, dinero y esfuerzo, tanto para las personas que las planean y comunican, como para las que las perciben, las seleccionan, entre otras, y las hacen parte de sus vidas. No es de extrañarse que la fórmula marca haya permeado otros terrenos diferentes al comercial, como son los partidos políticos, los gobiernos, los cuerpos de Estado y las políticas públicas de los países y las ciudades. Sin embargo, vemos que la creación de una marca ciudad es un fenómeno complejo en el que se deben de considerar tres momentos. Primero, se deben planear los significados de la marca que se prometen y hacer una estrategia con ellos. ¿Qué es lo que se debe definir? Sus espacios naturales, su entorno urbano, su industria, su tecnología, su cultura, su personalidad. Definir esto es un proceso complejo en el que deben participar diferentes partes interesadas, como grupos de ciudadanos, empresarios, inversionistas, historiadores, etc. No puede ser labor únicamente de un grupo de políticos con una brillante ocurrencia. Segundo, se debe considerar la percepción que del lugar tienen tanto las personas internas como las externas. ¿Por qué les gusta o disgusta vivir en su ciudad? ¿Por qué la sufren? ¿Por qué la disfrutan? ¿Por qué motivos alguien ahorra un año de su vida para visitarla? ¿Qué les atrae de ella? ¿Qué les repele? ¿Por qué una empresa transnacional debería decidir establecer una planta de producción ahí? Y finalmente, después de haber aclarado a profundidad esos y otros puntos, es cuando seguiría a pensar en diseñar los identificadores visuales de la marca. Vemos entonces que los éxitos o fracasos en la creación de las marcas ciudad dependen de la profundidad con que son abordados estos procesos. Tenemos el caso de la ciudad de Barcelona, donde la estrategia de planeación en los significados de su identidad ha sido amplia y con una historia de éxitos en sus resultados a través del tiempo. Y el caso de la marca Ciudad de Guadalajara, México, donde los resultados no fueron tan favorables. Dos casos de los que a continuación les hablarán mis compañeras. Barcelona es un ejemplo claro como referente de marca ciudad, ya que ha buscado posicionarse en el mapa internacional como lugar atractivo, tanto para sus habitantes como para extranjeros, con una visión centrada no solo en su parte turística, sino también en la parte de inversión y talento. Barcelona ha mostrado también una visión a través de su interculturalidad, su creatividad, sus lugares, su arquitectura, su identidad, esto es, sus valores tangibles e intangibles. En pocas palabras, es una ciudad que ofrece un sinfín de experiencias en todos los ámbitos. Barcelona es el ejemplo evidente de una ciudad que ha trabajado iterativamente en su marca como un factor de valor, convirtiéndola en su punto de referencia cuando se quiere hablar de marca ciudad. Su proyecto Always Barcelona ha sido un factor de valor que se construyó a partir de un conjunto de estrategias integrales y proceso de investigación, trabajo de campo, entrevistas y diagnóstico para desarrollar un sistema complejo transmedia capaz de impactar dentro y fuera de la ciudad, apoyados en diversas opiniones tanto de sus ciudadanos como de representantes de los municipios de Barcelona, así como de la opinión de expertos en marca ciudad para llegar a un grado máximo de integración entre sus ciudadanos. El proyecto fue fundamentado a partir de 6 pilares para lograr una ciudad global: la conexión, iniciativa, alma, contraste, talento y compromiso. El resultado de este proyecto es plasmado en un brand book que describe todo el concepto creativo de la marca Always Barcelona. Es un elemento creativo en la B como marca mutante, que permite expresar la identidad de la ciudad adaptándose a las distintas necesidades y ámbitos que deberá actuar. El proyecto logra tejer redes integrales que involucraron desde los ciudadanos locales, extranjeros, instituciones gubernamentales, organizaciones tanto públicas como privadas, garantizando un compromiso y una transformación real, convirtiéndose en insumos para mostrar y proyectar hacia dónde se quería ver
la ciudad con su marca y su sistema de identidad. Esto es lo que Puy llama marketing cívico, que su papel es el de escuchar, estar y trabajar interactivamente con los ciudadanos, ayudando a fortalecer cualidades que son reales y parten primordialmente de los intereses y necesidades de los ciudadanos. El proyecto Always Barcelona logra posicionarse en todos los sectores, logrando proyectar las cualidades y valores de la ciudad a través de una identidad visual que representa las singularidades y características del lugar. En pocas palabras, la suma de todas las experiencias. Guadalajara es una ciudad que se localiza en el oeste de la República Mexicana. Es la capital del estado de Jalisco y constituye la segunda ciudad más poblada de México. Es además la tierra del tequila y el mariachi. Para diseñar la marca ciudad se establecieron atributos de identidad a partir de 4 pilares. Durante el proceso de diseño, el reto establecido fue que esta marca permaneciera a través de las generaciones y sobreviviera al cambio de administraciones gubernamentales. Y esto solo se podría lograr si la gente se apropiaba de ella. Primer punto contradictorio, ya que una marca ciudad es viva y su vida depende de un proceso integral iterativo. Un ejercicio de apropiación de esta naturaleza depende en parte de la propuesta conceptual y gráfica de la marca, pero fundamentalmente de que ésta esté acompañada de una serie de planes y acciones de gobierno, de empresarios, de líderes y de la sociedad. Esto quiere decir que la marca ciudad es un discurso que, por más atractivo o seductor que sea, no podrá sostenerse sin acciones encaminadas a mejorar la ciudad y la calidad de la vida de las personas. La identidad visual se basó en la famosa canción para mariachi de Pepe Guizar, Guadalajara, Guadalajara, una composición musical mítica y conocida internacionalmente, que sirve de ejemplo perfecto para transmitir la esencia e identidad cultural de esta ciudad. Con la propuesta de marca ciudad, se pretende promocionar y posicionar la metrópoli internacionalmente, incrementar la afluencia turística y continuar atrayendo inversiones en el extranjero. En el proceso del diseño se partió de una pregunta inicial: ¿cómo representar una marca sonora? Y el equipo de diseño decidió que solo utilizando el estribillo de la canción podían lograr la referencia directa y aprovechar todas sus posibilidades. Era inevitable utilizar las 2 palabras, Guadalajara, Guadalajara. Se centraron en resolver una marca sonora y la solución era diseñar un logotipo que se leyera cantando. Así podemos ver que esta estrategia pone en valor aspectos demasiado tradicionales de la ciudad y se olvida de la vanguardia y la innovación de la que pretenden hacer gala de cara al exterior. La identidad gráfica creada para la ciudad utiliza códigos anticuados, desde las tipografías hasta los mensajes o las imágenes. Nos habla de una Guadalajara tradicional y folclórica que poco nos inspira a la vanguardia y al progreso. La nueva imagen de la ciudad de Guadalajara se presentó en el año 2016 con una robusta propuesta audiovisual y un nuevo logo. Sin embargo, la reacción de las plataformas mediáticas fueron de comparación con un logo de una identidad previa. La socialización y medición fue monitoreada en las redes sociales solo los primeros meses y al cabo de 2 años estaban ya desactualizadas. Así, la marca ciudad fue entonces un proyecto personal que no implicó a la ciudadanía ni una proyección prospectiva de desarrollo integral e intercultural. Hoy en día la marca Ciudad de Guadalajara es solo un logo tridimensional donde los turistas se toman fotografías y no refleja en sus medios un proyecto integrador. Entonces, podemos afirmar que el proceso de diseño de una marca ciudad que no tiene un proceso colaborativo, iterativo e integral estará destinado a tener un destello fugaz y nunca pasará a ser parte de los símbolos que se apropian los ciudadanos. Y mucho menos se podrá ver a la marca ciudad con la seriedad y el impacto real. Es decir, se debe mostrar quiénes somos y a dónde vamos con una proyección de mejora. Es construir verdadera ciudadanía para el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Qué interesante pensar la marca como una síntesis de complejidad cultural y política, ¿no es cierto? Y a su vez, cómo el diseño planifica estratégicamente una identidad, ¿no es cierto?, de representación de un pueblo. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Eduardo, Mónica y Daniel, que nos van a hablar sobre las memorias de la gráfica popular en México. Así que les damos la bienvenida y los escuchamos. Mónica.
Hola, ¿me escucharon? Sí, sí, aquí estamos. Ah, bueno, pueden empezar. ¿Qué tal? La gráfica popular es un fenómeno comunicacional que se genera en los medios urbanos y representa el imaginario gráfico cultural de una sociedad. El análisis y el estudio de los elementos plásticos y estéticos que forman parte de la gráfica popular mexicana son fundamentales para entender la identidad del diseño gráfico de este país. En esta presentación se documentan y analizan los principales referentes gráficos que conforman el amplio universo de la gráfica popular mexicana, sus colores, sus actores, así como el aporte de una estética única y diferenciada como una pieza de cultura que se identifica y se distingue por sus olores y el dramatismo de su... No se está escuchando. No sé si es Sí, Eduardo, parece que se perdió Daniel. el audio. Sí, ¿Ya? ¿Ya? Ya, Dani. ¿Se sí, escucha ahora sí. mejor? ¿Ya? Sí, Ok. sí. La historia ha demostrado que todas las sociedades se forjan códigos visuales y estilísticos a partir de acuerdos conscientes o inconscientes, que van dando origen a una comunicación dentro de los diversos grupos sociales y culturales de una sociedad, donde el color, la síntesis visual, la composición, el texto, como el manejo del sentido del lenguaje, son los gestos principales que caracterizaron en su momento a la gráfica popular mexicana como reflejo del contexto político que se vivía en el país. La evolución de dichos elementos influenciaron a la gráfica y el diseño mexicano en contextos sociales y por ende nacionales. Gracias al movimiento de la gráfica popular mexicana, el diseño gráfico se genera en una reinterpretación y desarrollo de sus códigos, acompañada de los saberes de la técnica, el conocimiento de materiales y de los procesos e instrumentos que permitieron establecer una estética plástica única. Muestra de ello son los diversos rótulos o anuncios de múltiples establecimientos de productos y servicios que conforman parte ya de este paisaje urbano. A continuación, abordaremos los inicios de la gráfica mexicana y cómo fue evolucionando a lo que hoy se conoce como el diseño gráfico mexicano. Bien, es preciso mencionar que al hablar de la gráfica popular nos estamos refiriendo a uno de los primeros géneros mediáticos de expresionismo en nuestro país, que como ya es bien sabido, en la mitad del siglo XX, al igual que otros países en el mundo, México fue protagonista de cambios sociales que afectarían el grafismo de aquella época. La xilografía principalmente dio origen a un fructífero y cada vez más exclusivo lenguaje iconográfico entre los artistas de la época posterior a la Revolución Mexicana. Es en este periodo que reinicia la industria gráfica principalmente en ámbitos políticos, sociales, culturales, que también fueron beneficiados por el exilio de intelectuales del viejo continente a nuestro país. Poco a poco el arte popular empieza a visualizarse con una identidad propia, con formas, texturas, colores, letras y elementos gráficos de la vida cotidiana, desde un arraigo religioso y familiar. Esta estética callejera no solo mostró lo popular, también originó una prensa de élite que mostraba la prosperidad y estabilidad del país, lo cual era bien visto y aceptado en Europa, así como, por ejemplo, en América Latina. Los grupos y movimientos que fueron surgiendo a partir de la situación que se vivía en México, como el costumbrismo, entendido por algunos autores como los relatos de lo cotidiano, fue un movimiento español impulsado en México por la política y la educación principalmente, aunque también se retomó en ámbitos de entretenimiento popular. El sentimiento nacionalista que apenas se construía en esta época empieza a crecer y se impulsa finalmente con la obra del maestro José Guadalupe Posada, que con sus casi 15.000 grabados se reconoce como el mayor precursor e influencia de la gráfica popular. Gracias a su manera de reflejar, desmitificar y acercar
la muerte a los mexicanos con su impactante expresionismo plástico de significante simpleza, entretejida con las emociones, alegrías, tristezas y temores de la clase popular. La evolución e importancia de esta gráfica continuó permeando a otros sectores de la población, preocupados y ocupados en la situación del país, dando origen a movimientos, asociaciones, grupos de trabajo y sindicatos. Es así como el arte popular y todos los movimientos que generaron estaban enfocados hacia una misma identidad con la dureza de las imágenes, la pregnancia, la temática, lo común, lo masivo, lo religioso, lo político y lo tradicional, haciéndose evidente en diversas problemáticas posteriores, como lo fue el movimiento del 68 y los Juegos Olímpicos del mismo año, que retoman por herencia y resignifican los elementos populares sin perder de vista esa identidad que se había venido gestando. Así pues, vemos que en estos componentes dieron origen a lo que posteriormente llamaríamos el grafismo popular mexicano. En este análisis que realizamos se valoraron 4 elementos fundamentales: la letra, la ilustración, el color y el uso del lenguaje. Las letras son elementos constitutivos y esenciales en estas grafías. Se pueden observar ejemplos que hacen uso de elementos expresivos sorprendentes, como son los degradados y añadidos de sombra, que emulan la tridimensionalidad y ejercen una fuerza de atracción imposible de evadir. También se observa que la perspectiva acompaña a muchos de estos letreros. La letra en forma de arco o en aumento progresivo de tamaño, ya sea de lado a lado o inclusive con una convergencia hacia el centro. Los planos inclinados y la aparente aleatoriedad de los mismos le brindan a la composición un dinamismo íntimamente ligado a ese que pareciera un aparente desorden. Por otra parte, en la ilustración encontramos que las primeras influencias de los artistas gráficos que ya se mencionaron permearon hasta la actualidad. Muchos de los dibujos utilizados tienden al hiperrealismo. No hay una aparente preocupación por la simplificación. La profusión de las imágenes es incuestionable. Es un rasgo característico de este componente en la gráfica de aquellos días y que en la actualidad permanece aún vigente. Esta es una propiedad que le confiere una carga identitaria muy fuerte. La imagen, podríamos decir, que en la gráfica popular es esencialmente dramática con una carga emotiva exacerbada. En el caso del color, percibimos que en su uso predominan los colores con una alta saturación cromática sin importar la gama utilizada. Esta variable de saturación es inobjetable en cada una de ellas. Hay casos, por ejemplo, en las carteleras de espectáculos de lucha libre, en las cuales se utilizan barridos de 2 o 3 tintas que proporcionan resultados altamente contrastantes y confusiones poco imaginables. Hay otros ejemplos en los que se requiere rotular la fachada de algún lugar o establecimiento. En esta se utiliza como un gran lienzo de mucho color y se utiliza también de una manera muy deliberada para captar la atención. De esta forma nos encontramos con esas dimensiones de colores altamente estridentes. Finalmente, identificamos la dimensión lingüística. En esta subyacen las raíces más profundas de la identidad mexicana. Ahí se comunican las costumbres, los regionalismos y su cultura. Este componente, a diferencia de otros países, se utiliza con diversos fines y hace uso del lenguaje característico del mexicano. El sentido del humor y el doble sentido son utilizados sin prejuicios. No queda claro si su uso es con una intencionalidad de venta, pregnancia en la mente o simplemente es de manera inconsciente. Podemos concluir diciendo que la variedad de los ejemplos que se analizaron evidencia la importancia del uso de estos elementos en el grafismo mexicano. Nos sitúan ante el reto de retomarlo como objeto de estudio con más profundidad. Sin embargo, consideramos que este acercamiento nos proporciona elementos suficientes para destacar su importancia e impacto en la identidad de la gráfica popular mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante el tema también y refleja mucho colores, tipografía y todo esto, ¿no? Gracias. Bien, seguimos entonces con Patricia Cecilia Galetti con el tema El flamenco en los gitanos Calé. Apuntes para una investigación sobre la innovación y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño. Adelante, Patricia. Buenas tardes a todos. Principalmente decirles que este artículo que forma parte de esta edición del cuaderno es parte de mi investigación postdoctoral con el CONICET
Yo soy diseñadora de carrera de grado, pero bueno, en posgrado me he abocado a la antropología. Y un poco desde la pregunta de cómo podía utilizar el diseño en conjunción con la antropología para ponerla al servicio de la inclusión social. Entonces, en este artículo, digamos, yo analizo los efectos de la patrimonialización del flamenco entre los gitanos calé, tratando de abordar una antropología que tenga que ver más con una antropología por demanda o en colaboración, digamos, una antropología que no imponga una agenda, sino que desde el campo, desde las mismas inquietudes que posean los gitanos calé con los que yo trabajo, que los gitanos calé, valga decir, son gitanos de origen español. Yo he trabajado en España con ellos, digamos, con la comunidad, y también aquí en Buenos Aires trabajo con grupos de gitanos españoles inmigrantes de fines del siglo XIX y de mediados del siglo XX, ¿no? Son dos grupos que si bien tienen el mismo origen, tienen también sus diferentes, digamos, críticos y, bueno, sus distinciones. Entonces, en este artículo, en este ensayo, digamos, yo trato de analizar, digamos, de qué manera el ser gitano puede participar en una estrategia de innovación en el diseño social, ¿no? A través de la revalorización cultural del flamenco en conjunto con una organización socioeconómica autónoma. El objetivo general de este proyecto es investigar el flamenco, la danza, la música y el cante entre los gitanos calé en Argentina y España, a la luz de las políticas patrimonialistas existentes, ¿no? O sea, como la UNESCO, digamos, ha aprobado en el año 2010 la patrimonialización del flamenco, pero esta patrimonialización es vista entre los gitanos calé como una política de reconocimiento fallida, en el sentido de que si bien se revaloriza una práctica que es considerada propia por gitanos calé, que es el flamenco, no se valoriza correctamente el origen del flamenco, ¿no? Se toma en cuenta que si uno lee el texto de la UNESCO, se tiene en cuenta el aporte gitano, pero se toma el flamenco como un patrimonio andaluz o español y no como un patrimonio gitano con aporte andaluz. O sea, los porcentajes de reconocimiento están de alguna manera mal proporcionados desde la visión, ¿no?, de los gitanos calé. Esto es algo que va surgiendo, va emergiendo en el trabajo de campo. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de analizar en este artículo y luego también en lo que es mi investigación hoy día etnográfica? ¿Cuáles son los efectos de estas políticas de patrimonialización que parten de modos de gestión multicultural, ¿no? En donde el grupo gitano es entendido como un grupo subalterno y es entendido como un grupo que de alguna manera sí tiene como les comentaba, un aporte importante al flamenco, pero no es algo propio, sino que es algo que es visto más bien como un mestizaje, como una mixtura con lo andaluz y lo español. Bueno, a ver, entonces, ¿cuáles serían los efectos, qué es lo que pasa con estos efectos no buscados de ciertas políticas de reconocimiento en relación con disputas en torno a la apropiación del patrimonio, ¿no? Y cómo por parte de esos otros étnicos con frecuencia se experimentan sentimientos de pérdida de su propia identidad y patrimonio ante la restitución de lo hegemónicamente mal apropiado. O lo que es posiblemente visto como una fetichización de sus prácticas y no como una práctica real que tiene que ver con el ser y sentir de los gitanos calé. Bueno, en ese aspecto también es necesario, ¿no?, entender para abordar el programa del codiseño, que eso tiene que ver más con una cuestión metodológica, comprender las tensiones identitarias comprometidas, ¿no?, en estas discusiones sobre la apropiación del flamenco como terreno en disputa entre lo español, lo andaluz y lo gitano calé. Exploraciones, tomo, bueno, textos
que son antecedentes bibliográficos, como los de Soto y Padawer, sobre los flamencos reclamado como diacrítico identitario de los andaluces porteños, y los de Castro Martín, acerca de peligros que reviste para la identidad calé la dilución del aporte gitano al flamenco bajo el paraguas de lo andaluz. Bueno, esto es un poco lo que yo ya les venía comentando, resulta imprescindible. Precisamente ¿por qué? Porque el flamenco surge de una situación de opresión sufrida por los gitanos españoles, condenados a galeras desde el siglo XVI. La pena de galeras consistía en enviar a los condenados a remar en los buques de la Armada en los conflictos bélicos de la época. Era considerado una muerte civil, en tanto el condenado se convertía en esclavo temporal del Reino de España, situación que en no pocos casos se convertía en, bueno, en destino final, si tenemos en cuenta las dificultosas condiciones en las que se trabajaba, que como bien decimos eran de esclavitud prácticamente. De hecho, según Sánchez Ortega, la pena de galeras era uno de los castigos más graves y hacia 1502 fue permitido en Castilla la conmutación de la pena de muerte por la condena a galeras. Análoga a la música surgida en las plantaciones coloniales, con presión de resistencia de los esclavos negros, los gitanos condenados a galeras expresaron un tipo de cante, que es este cante gitano, ¿no? El cante jondo, que será el origen del flamenco, así llamado porque muchos gitanos lucharon en los tercios de Flandes. Y a estos, bueno, se les decía flamencos, en tal sentido. Y el cante jondo, la queja de galeras, dice un escrito sobre los gitanos del barrio de Triana, digamos, hay un documento histórico que lo marca como su origen entre, digamos, el grupo gitano, entre la comunidad gitana, en el barrio de Triana, en el siglo XVIII, de autoría de Fernando Jerónimo Alba y Diegues. Tenemos un texto que ya expresa, bueno, aquí lo voy a decir lo voy a parafrasear, una nieta de Baltasar Montes, el gitano más viejo de Triana, va obsequiada a las casas principales de Sevilla a representar sus bailes, y la acompañan con guitarra y tamboril 2 hombres, y otro le canta cuando baila, y se inicia el dicho canto con un largo aliento a lo que llaman queja de galera, porque un forzado gitano las daba cuando iba al remo, y de este pasó a otros bancos, y de estos a otras galeras. Eso dice un documento histórico que está fechado en 1740 aproximadamente, 1740-1750. Entonces, siguiendo esta tesis, o sea, si nosotros pensamos un poco en lo que habla Franz Fanon, ¿no?, acerca del surgimiento del blues en Estados Unidos, el blues existe a consecuencia de la esclavitud negra. Que no puede pensarse el blues sin, digamos, sin la esclavitud negra, esa música no tendría existencia. Del mismo modo, podríamos pensar que sin estos forzados a galera, sin estos remeros gitanos, desde donde se surgió el cante jondo y esta queja de galeras, ¿no?, como se llamaba en ese momento, no podría existir el flamenco. Entonces, hoy día, el reconocimiento de la UNESCO, en el cual aparece el flamenco como algo meramente andaluz, simplemente con un aporte gitano, es considerado por los propios gitanos como una desvalorización, una humillación, digamos, una política de patrimonialización y de reconocimiento donde son mal reconocidos, ¿no? Es un reconocimiento fallido. Bueno, aquí también tenemos las cuestiones de la apropiación cultural, ¿no? Yo en el texto también menciono el caso de la cantante Rosalía, que en España ha suscitado fuertes críticas por parte de activistas gitanos, quienes denunciaron la apropiación cultural a la que eran sometidos. Al respecto, bueno, decía un artículo en la prensa española, lo cito, dice: la nueva canción de Rosalía, Malamente, va a traer cola. Ha indignado a ciertos sectores de la comunidad gitana y de la andaluza, por incluir símbolos propios del imaginario calé, en un ejercicio que los ofendidos califican de apropiación cultural. Expresiones sureñas impostadas por una paya catalana, a paya se le dice a los no gitanos, ¿no? Lo aclaro por las dudas, como hilo, palmas, oros, escuelas taurinas, centros florales y hasta un nazareno apoyado en un skate con pinchos, como quien hace una promesa en Semana Santa. Las críticas se basan en que el artista usa elementos estéticos de un pueblo oprimido desde una posición de privilegio. Claro, sería desde su posición de blanca, ¿no? Es como de paya, como dicen los gitanos. Sin haberlo interiorizado, sin respetar su raíz. La activista gitana Noelia Cortés cree que Rosalía usa a los gitanos como algo cool que incorporara a su disfraz, pero no le importamos socialmente hablando. Todas estas, digamos, apropiaciones que son consideradas por parte de los gitanos, tienen que ver también con fetichizaciones, ¿no? Con tomar ciertos diacríticos, pero no así la historia que existe detrás de esos diacríticos. Patricia, queda un minuto.
Bueno, perfecto. Sigo más adelante. Bueno, básicamente, ¿en qué se trata este modelo en el que yo propongo aplicar el diseño, ¿no? En conjunción con la antropología. Se trata de reorientar el diseño, pero no hacia un fin capitalista, hacia un fin que fetichice, ¿no? esos diacríticos, sino primero en el cual el antropólogo aparezca como un colaborador con la comunidad, en este caso la comunidad gitana, y reoriente de alguna forma esas prácticas, ese rediseño, ese codiseño de esas prácticas que son propias de la comunidad, que son sentidas como propias por la comunidad, para tener autonomía y un desarrollo, ¿no? colectivo. Entonces, de alguna forma, lo que se plantea es que se colabore, ¿no? hacia una autogestión del propio patrimonio. Entonces, ¿qué propondría este modelo? Construir un modelo del sistema que genera el problema de preocupación comunal para explicitar los valores de los participantes y, por otro lado, ensayar posibles respuestas al respecto y establecer en consecuencia una serie de tareas, prácticas organizacionales y criterios para un diseño autónomo, con el objetivo de hacer que la sociedad sea más sensible y receptiva a las inquietudes del grupo, ¿no? ¿Y cuál es la hipótesis? Con esto ya cierro y termino. ¿Cuál es la hipótesis que está detrás de esta investigación, digamos, detrás de este proyecto? Es que las políticas culturales que apuntan a la valorización de prácticas como patrimonio cultural y de colectivos sociales como étnicos, tienen más posibilidades de alcanzar a largo plazo las metas de desarrollo e inclusión si van acompañadas de procesos que fomenten la autoorganización económica y asuman como condición ineludible el codiseño por parte de los interesados. Hecho que deberá, bueno, ser evaluado a partir de la experiencia de trabajo con la comunidad, que en este momento me encuentro en ese aspecto. Así que bueno, eso tendría que terminar de ser evaluado, pero de este modo nosotros entendemos que se evitaría caer en asimetrías y paternalismos que han sido moneda corriente en las políticas públicas de inclusión social y de patrimonialización de las últimas décadas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Muy interesante la cuestión del patrimonio, la identidad, y yo también le sumaría la memoria colectiva de los pueblos, ¿no es cierto? En este caso, el de los gitanos, pero bueno, si nos queda tiempo vamos a seguir indagando un poco más al finalizar el coloquio. Bien, sí, seguimos con Amalia, Irma y Eva, que nos van a hablar sobre el uso de la fotografía en el diseño gráfico, aplicado a los platillos gastronómicos mexicanos más representativos y su visibilización en la web. Les damos la bienvenida. El propósito de esta ponencia es dar a conocer la importancia del uso de la fotografía en el diseño gráfico para promover la gastronomía mexicana más representativa como elementos de identidad por medio de la web. Esta presentación se abordará en 3 intervenciones. La primera plantea la conceptualización de gastronomía, así como su historia e impacto en la cultura mexicana. En la segunda se considera el diseño gráfico en la web, páginas web, la fotografía y los principales sitios web. Y en la última y tercera intervención se presenta el análisis, la valoración y conclusiones del presente estudio. Para abordar la conceptualización de gastronomía, se concluye que la literatura revisada coincide en definirla como el estudio de la interacción de las colectividades humanas con sus alimentos, por lo que la cultura gastronómica tendría que ser entendida como la acción humana de cocinar y de comer, acción que expresa los significados y los motivos identitarios para las tradiciones heredadas a través de las generaciones entre las familias o comunidades. Para hablar de la historia e impacto de la gastronomía en la cultura mexicana, habría que enmarcarla en el contexto de lo que se conoce como Mesoamérica y de los eventos históricos que compartieron las poblaciones indígenas que la habitaron. La cultura gastronómica en México se originó y se consolidó gracias al establecimiento de los grupos sedentarios hasta la llegada de los españoles. La aportación de Mesoamérica en la gastronomía ha sido el cacao, el tomate, el aguacate, el frijol, el maíz, el chile, entre otros, que los españoles llevaron a Europa y por otra parte los españoles trajeron a México una variedad de ingredientes que enriquecieron la gastronomía tradicional mexicana como aceites, azúcares, lácteos, granos, especias, frutas y verduras. Y para este trabajo se mencionan algunos que se utilizan en los platillos gastronómicos más representativos.
Por ejemplo, el queso, la crema, la canela, la pimienta, el orégano, la nuez moscada, el cilantro, la cebolla, el rábano, la lechuga y el limón. Cabe señalar que para la preparación de los alimentos más representativos de México se siguen utilizando utensilios prehispánicos como el comal, el molcajete, el metate, las ollas de barro y la técnica de nixtamalización. Uno de los elementos físicos que desde la época prehispánica ha tenido una dinámica social intensa es el tianguis o mercado, que es el lugar donde se distribuyen o intercambian los productos del campo. En este espacio no solo ocurren interacciones de compraventa o de trueque, sino también de intercambio de información y de conocimientos gastronómicos. Para finalizar esta primera participación es importante mencionar que la gastronomía mexicana en el 2010 obtuvo el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. La aplicación del diseño gráfico en la web se perfecciona cada vez más, evolucionando significativamente por el impacto del Internet, por lo que la adecuada aplicación del diseño gráfico y la fotografía en los diferentes sitios debe ser sumamente indispensable. Lograr persuadir por medio de las imágenes para poder traspasar fronteras, y lo ideal es que suceda esto con la gastronomía mexicana. La presentación gráfica de la comida tradicional al mundo es sumamente importante e indispensable para la economía turística de un país, ya que es una manera de mostrar la cultura y con ella promover al turista en venir a ver nuestro país y degustar nuestra comida. En los fundamentos del diseño gráfico se considera la jerarquización. Es la organización de elementos en donde a estos se les asigna importancia y como los mismos elementos se perfeccionan entre sí, son diferentes las técnicas para lograr la jerarquización visual, como la forma, el tamaño, contraste, color, proximidad, alineación y repetición. Ejemplificando con las imágenes de la gastronomía con respecto al tamaño como un fundamento del diseño es: si por ejemplo hablamos del pozole y el tamaño más representativo lo tiene un limón, se perderá el objetivo de observar el elemento más importante, el plato de pozole, por lo cual se pierde el objetivo de observar prioritariamente el elemento principal. Y si todos fueran del mismo tamaño, de igual manera se pierde el objetivo, existiendo solo equilibrio en la composición. Al indagar en Internet no se encontraron páginas web que aborden esta temática y que hayan cumplido con los lineamientos de diseño de la literatura recomienda. En la imagen informativa, como lo es la fotografía, se deben considerar aspectos muy importantes. La representación de la imagen, donde se debe observar el contenido y qué ofrece y lo que representa. Su conformación y la ilustración fotográfica. Concluyendo que la fotografía es un elemento visual importante, ya que su función es de comunicación y representación, para manifestar la idea de aquello que se requiere expresar. Para conformar el apartado de los principales sitios web, consideramos analizar 10 sitios en Internet más visitados a nivel mundial en 2019, con el propósito de conocer la representación de la gastronomía mexicana en los referidos sitios. Y de acuerdo a los resultados que publica uno de ellos, Alexa Internet, compañía de Amazon.com, los sitios web más visitados son los siguientes: Google, YouTube, Facebook, Baidu, Wikipedia, Google, Tema, Yahoo, Taobao y Amazon. Al analizar los sitios referidos se detectó que en 4 de ellos de origen chino no se encontraron fotografías de comida mexicana, por lo que se seleccionaron y analizaron las fotografías de solo 6 buscadores del ranking. Cabe recalcar que a criterio de los participantes se eligió la fotografía del alimento más representativo de la cultura gastronómica mexicana, que permitiera aplicar los parámetros establecidos en el análisis sobre las fotografías de platillos mexicanos. Gracias. Cada imagen lleva información, por lo que una fotografía cuenta con una historia cuyo valor es la observación primero por quien la genera o construye, y después hacia el público a quien se le dirige, donde las relaciones de color, formas, motivos, luces, texturas se consideran elementos básicos que muestran una realidad y documentan. Por lo anterior, se habla de un valor doble de la fotografía. Una, el momento que se toma la imagen, y la segunda, lo que al lector le sugiere, es decir, lo que le significa e informa. Es por lo que en una búsqueda en las principales webs
se identifican los platillos siguientes: tamales, mole, enchiladas, pozole, tacos al pastor, chiles rellenos y chiles en nogada. A la fotografía seleccionada se le da la lectura de la imagen en base a los siguientes elementos: forma, relación, figura-fondo, proporción, espacios, planos y luz. La gastronomía mexicana traspasa fronteras de forma significativa por su historia, diversidad de ingredientes, técnicas, por su sabor, color, textura, aroma y los aportes nutricionales, por lo que cada día existen más restaurantes de comida mexicana en otras fronteras con una gran connotación e impacto en la sociedad. Esta narra una historia y una cultura percibida e identificada en los alimentos, las cuales atraviesan las fronteras y son dignos de difundir en las páginas web. La imagen que se percibe en ellas explica al espectador el tipo de platillo, su forma de presentación y su contenido, lo cual genera la función de la fotografía. Detectamos que no todos los buscadores más visitados son efectivos, pues se observan elementos como saturación de imagen y falta de contexto adecuado. Por lo que concluimos que desde el diseño gráfico es importante la función comunicativa basada en la técnica fotográfica, adaptabilidad de la imagen a la web y sobre todo potencializar los esquemas para un mejor resultado del diseño. Se considera que la gastronomía mexicana sí traspasa fronteras, ya que de 6 a los 8 sitios visitados en la web se localizaron platillos representativos de México, independientemente de su buena o mala representación gráfica fotográfica. Además de considerar que la fotografía es capaz de mantener fluidez de significado, pues muchos de los componentes son subjetivos. Esto se ve ligado al color, que no tiene un significado universal, pero sí se encuentra vinculado al contexto cultural y a la tecnología, ya que el color nos conecta con el lugar y el tiempo. Por eso, una imagen conduce la atención y la fotografía como un todo funcional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre es interesante ver cómo se ve de otro lado en este caso a la gastronomía, ¿no? Y bueno, disculpen el comentario, pero ya nos dio hambre y ya se antojó. Bien, seguimos con Alejandra Guardia Mansur, con el tema A través del ojo colonial, discursos visuales de la mujer indígena boliviana. Adelante, Alejandra. Hola, Cintia, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, se escucha muy bien. Sí, Alejandra. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar, como dijo Cintia. Bueno, no puedo compartir mi video, no funciona. No importa, Alejandra, no importa. Sí, seguimos. Bueno, mi artículo, como dijo Cintia, titula A través del ojo colonial, discursos visuales de la mujer indígena boliviana. En este trabajo de investigación se quiso analizar el discurso sobre la mujer indígena y su rol en la ciudad, es decir, cómo la sociedad ha diseñado un discurso visual que representa la identidad de la mujer indígena a partir de características coloniales, en este caso, ¿no? Esto a través de fotografías, de la investigación de fotografías del libro Mujer Indígena en la Ciudad, que fue un concurso realizado por el Centro de Documentación e Información de Bolivia. La intención de este análisis surge de esta necesidad de repensar nuestro rol como diseñadores y como comunicadores, ya que el modo en que exponemos un discurso y lo presentamos a la sociedad está ligado justo a estas ciertas características dominantes, es decir, vemos y representamos el mundo con ojos coloniales, ¿no? En este caso hay que entender que la fotografía es una imagen diseñada por el ojo de quien la saca, entonces está cargada de todo este imaginario y del modo en que esta persona ve el mundo, ¿no? Además, esta foto, esta imagen, es un objeto en un contexto, por lo que está cargada de sentido. Y es precisamente este contexto
el que le otorga el significado cultural, el significado social, político y económico a este discurso visual. Lo importante en este punto es entender que la imagen contiene dos tipos de mensaje, como dice Barthes, por ejemplo. El mensaje denotado, que es este que nos muestra la imagen, está ahí visible, es intencional. Y el mensaje connotado, que es el mensaje inconsciente, intrínseco en la fotografía, ¿no? Que es posible de leerse a través de signos culturales y simbólicos dentro de esta fotografía. Estos signos culturales pueden ser la vestimenta, por ejemplo, objetos o la misma interacción entre los personajes de una fotografía. Y justo estos signos son los que nos han permitido leer este discurso colonial en las fotografías que yo analizo, ¿no? Y se pudo ver también que estas fotografías se rigen todavía por este hábitus heredado. O sea, se ve cómo el modo de ver, de ser y hacer y pensar sigue anclado a nuestros referentes europeos, ¿no? Por la colonización. Lo que sucede en este libro de Mujer Indígena en la Ciudad es que se refuerza esta dicotomía entre norte-sur, la ciudad versus lo rural, y de esta manera se reproducen los estereotipos de representación, por un lado, del sujeto indígena, ¿no? De la identidad indígena como ajeno, como migrante a la ciudad, como signo de pobreza, como sujeto que intenta pertenecer a algo que no pertenece. Y por otro lado, se establece esta doble reproducción de estereotipos, que es de la mujer, pero al mismo tiempo es una mujer que es indígena, ¿no? Y esta doble reproducción de estereotipos se produce por, uno, el lado del estereotipo indígena, como dije, de sujeto atrasado, ignorante u originario, y por el otro lado, el estereotipo de mujer, que además de ser raciales, existen estos estereotipos anclados en estándares de belleza, por ejemplo, o el rol de la mujer que cumple en la sociedad, que por demás está construida bajo pilares masculinos, ¿no? En este intento de revalorización por parte de la organización o de la muestra fotográfica, en muchas ocasiones logramos continuar con esta misma lógica de diferenciación, ¿no? Esto pasa porque existe esta necesidad de hablar por este otro sujeto, de hablar por esta persona subalterna, o que la denominamos subalterna, y hacerlo visible porque creemos que su voz no puede ser escuchada, ¿no? Esto produce lo que Spivak llama, por ejemplo, la sustitución de voz, perdón. Es decir, el dominante habla y representa la voz del que no la tiene. Y obviamente lo hace desde su imaginario social, cultural y político, ¿no? Que es otro, totalmente diferente. En esta ponencia no voy a detenerme a analizar un poco las fotografías que he estudiado para el artículo, porque sin verlas no se podría entender, pero me voy a enfocar un poco en las conclusiones que he sacado a partir de este análisis y estudio, y es que obviamente, como he ido mencionando, en definitiva el discurso visual sobre la mujer indígena contiene fuertes rastros de imaginario colonial heredado, ¿no? Pese a los intentos de reivindicación y revalorización de esta identidad, como dije antes, la mirada con la que se han diseñado estas imágenes, estas fotografías, contiene todavía una carga importante de este discurso hegemónico occidental, anclado en estereotipos sociales definidos, definidos por categorías de raza, de color, de poder económico, y estos signos culturalmente establecidos han permitido que encasillemos a un grupo social inmenso y totalmente diverso dentro de una sola categoría, que es el indígena, ¿no? Y además el subalterno, ¿no? Por ejemplo, estos estereotipos tienen una mirada colonial que delimita el quehacer de esta persona, de este sujeto. Se asumen sus deseos dentro de la ciudad, se asumen sus anhelos, se les impone un rol dentro de la ciudad, un rol que por supuesto presupone una participación escasa y excluida de la sociedad. Es aquí que entra en juego esta lógica de la alteridad, mientras, digamos, sigamos viendo al indígena o a la mujer indígena como un otro antagónico, como un diferente para establecer mi propio yo, mi propia identidad,
un nosotros frente a los otros, no vamos a poder establecer un discurso que rompa este pensamiento colonial, ¿no? Mientras se vea a través de este ojo, vamos a seguir reproduciendo los modos de dominación y subordinación, ¿no? Que se pretenden evidenciar en este caso, ¿no? Y justo esta evidencia, justo esta revalorización en la que se ha generado la necesidad de hablar de este sujeto, es asumir y sustituir la voz de aquel que se le ha atribuido la subalternidad, ¿no? Y es simplemente ejercer el poder sobre este mismo. Gracias. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Yo estoy siguiendo con la cuestión tecnológica, tratando de conectarme, así que ahora me presento. Esta es mi imagen. Bien, Alejandra, es muy interesante lo que comentaste en relación a la fotografía y más que nada sobre el punto de vista, ¿no? Para tener en cuenta, y pienso en esta cuestión de lo dominante, emergente y residual que plantea Williams, ¿no? Para pensar la fotografía desde el ojo colonial. Bien, vamos a seguir con José, Noé y Marco, que nos van a hablar del Brand Reveal, creo que se pronuncia así, no sé, me corregirán, y como un vehículo de comunicación estratégica para el diseño de identidad. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Los vestigios primitivos de lo que hoy comprendemos como marca, apunta y extracta Joan Costa en Nacimiento y Evoluciones de la Marca en 7 Pasos, nació hace 3.500 años. Primero fue un signo, después un significado, luego una historia televisiva de 30 segundos. Hoy, un fenómeno social y transmedial complejo, concluye la cita. Desde esta perspectiva, los sistemas y canales de comunicación de las organizaciones se han ido robusteciendo y complejizando con el fin de seducir y cautivar a su público objetivo. Entre otras cosas, esta condición ha popularizado el empleo de recursos en video para la presentación de programas de identidad, sea un nuevo programa o su rediseño. Estas piezas multimedias son conocidas por su nombre en inglés como Brand Reveal, revelación de marca, y también como Logo Reveal, revelación de logotipo, la cual podríamos definir como una producción en video que establece las bases conceptuales, plásticas y técnicas de una marca gráfica y todo su ecosistema marcario. De manera eminentemente visual y acompañado por diversos recursos auditivos, la pieza sucinta las bondades de la nueva marca o su rediseño, fincando un mensaje evocador y memorable. Este género comercial en video utiliza con gran eficacia los recursos animados, donde se exhibe la construcción de los símbolos y los caracteres de la marca gráfica y también la relación de los signos y aplicaciones con los soportes de salida y de reproducción en sistemas impresos y digitales. Cada vez es más común que estudios de diseño o agencias de branding por todo el mundo desarrollen para sus clientes producciones de esta índole para promover y difundir sus marcas. El Brand Reveal se ha convertido en la última década en un recurso estratégico de comunicación en el diseño de identidad. De ahí la importancia de establecer y comprender un proceso metodológico para el abordaje de un proyecto de comunicación como este, mismo que será expuesto a continuación por el maestro Marco Polo Vázquez. Bueno, en este caso existen 4 etapas para el desarrollo de una identidad corporativa y la implementación del Brand Reveal como recurso de apoyo en su promoción. En la etapa 1 nos encontramos con los elementos del esquema de posicionamiento. Aquí se encuentra el enunciado de posicionamiento o de estrategia, el público objetivo y contingente y la biografía corporativa. En la etapa 2 nos encontramos con la traducción de los elementos lingüísticos a los visuales. Aquí es lo que es la creación del signo principal, que es la marca, y los signos secundarios, que son las submarcas, así como el desarrollo de los gráficos de apoyo. En la etapa número 3
se desarrollan las aplicaciones impresas y o digitales. Aquí hay que determinar las necesidades y características primigenias, así como generar sinergia y armonía dentro del programa de identificación. En la etapa 4 nos encontramos con la creación del brand reveal. Aquí es muy importante desarrollar el guión y el storyboard, identificar los recursos audiovisuales como la música, los sonidos, gráficos, videos, animaciones, etcétera, de acuerdo a la conceptualización del proyecto de identidad. Y nos encontramos también con lo que procede, que sería el guión, que es indispensable para planificar y estructurar el desarrollo de un brand reveal. El guión comprende fundamentalmente de 4 bloques: el introductorio, el informativo, el descriptivo y el de conclusión. El bloque introductorio contextualiza el giro de la empresa. El bloque informativo detalla el origen de la compañía, la oferta de productos y puede resultar una transición que magnetiza la atención del espectador y permite también tener una visión panorámica de la marca en su ecosistema. El bloque descriptivo constituye el segmento más importante y mayor duración de la pieza. En este bloque se presenta y describe la marca gráfica principal desde su construcción y normativa, la versión responsiva y las submarcas. También se develan las principales aplicaciones del programa. En este bloque se manifiestan consistentemente los identificadores, definidos por cortina y Z, en identidad, identificación, imagen, como los elementos que nos dejan ver la identidad, que no puede ser conocida en sí misma. En el bloque de conclusión se resumen las principales ventajas competitivas de la empresa y se extiende la invitación directa al público que dirigen sus esfuerzos comunicacionales. Además, genera un candado narrativo que pretende definir un cierre de alto impacto memorable. Luego nos encontramos con los recursos y herramientas para desarrollar un brand reveal. El primero son los encuadres o planos cinematográficos. La implementación consciente de los distintos tipos de planos también debe ser considerada en la composición audiovisual para dirigir la interpretación que se quiera generar en la audiencia. Este recurso es también indispensable para desarrollar el storyboard, que comprende del conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el fin de servir de guía para planificar la estructura del proyecto audiovisual. El segundo recurso es la técnica de los motion graphics. Estimula la recepción de sensaciones para generar mayor impacto visual en el usuario, favoreciendo la atención y por lo tanto la interpretación del mensaje. El uso de los motion graphics, que son los gráficos en movimiento, es fundamental para mantener la atención de la audiencia y cubrir con eficiencia el objetivo de comunicación de este instrumento audiovisual. La tipografía, como el recurso número 3, es uno de los elementos fundamentales dentro de la comunicación gráfica. Sus formas nos influyen y transmiten sensaciones, contribuyen a recordar imágenes y conceptos con solo ver las formas que tiene la fuente tipográfica. La tipografía es una herramienta que siempre ha tenido y tendrá una evidente fuerza visual dentro de cualquier diseño o composición de comunicación visual o audiovisual. Y por último, los recursos gráficos auxiliares, que son los gráficos de apoyo, no necesariamente se deben encontrar en movimiento en un video para poder crear sensaciones o impacto visual. Estos elementos gráficos tienen la función, por lo general, de acompañar a los gráficos en movimiento, complementarlos y o enfatizarlos en una composición gráfica. Ahora vamos precisando unas conclusiones con el profesor Noé Menchaca. Muchas gracias. Bien, el brand reveal es una conjugación, un punto de encuentro entre el diseño y el video. Ahora es más conocido mundialmente como diseño audiovisual. Se define como la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones audiovisuales de carácter gráfico sonoro y en movimiento, producidas normalmente por medios tecnológicos y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados
por los medios de comunicación audiovisual digitales. Nuestra sociedad tiene un desarrollo tecnológico de alto nivel, en donde el ocio y el consumo son las fuentes principales de satisfacción que se han hecho patentes a raíz de esta pandemia. Estudios de diseño, agencias de branding por todo el mundo desarrollan para sus clientes producciones de branding para promover y difundir su marca por medios digitales. Para ello tenemos en cuenta que la comunicación es el término con que hacemos alusión al intercambio que emite la empresa o institución mediante un mensaje o concepto disuasivo entre dos o más personas. La identidad corporativa de una empresa, corporación o institución no solo se encuentra en el campo visual material, es decir, que también existe la percepción de la audiencia, sin olvidar el índole intangible que son las emociones, muy importante, sentimientos, conceptos, filosofía, cultura, etcétera, donde los últimos dos o más sentidos de la percepción favorecen la asimilación de dichos aspectos que la empresa o institución desea comunicar. Hoy por hoy, el uso del branding como medio de comunicación audiovisual adquiere y refleja la complejidad de la cultura de nuestra sociedad y se identifica con ella, abriéndoles canales de comunicación con la que se pueden llegar a interactuar entre la empresa, el producto o servicio y el consumo meta. Gracias. Muchas gracias, maestro Noé, Tony, Marco. Bien, bueno, vamos a continuar rápidamente porque nos quedan todavía 3 y tenemos 2 minutos. Si pudieran acortar un poco el resto, agradeceríamos para alcanzar a ver a los 3. Bien, seguimos con Daniela Nava Lefavi y una disculpa por esta cuestión del tiempo, ¿no? Daniela Nava Lefavi con la práctica de vestir a la mamita, legitimidades, identidades y arte popular en el caso de la Virgen de Urcupiña en la ciudad de Salta, Argentina. Adelante, Daniela, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Bueno, este trabajo particularmente se inscribe dentro de la línea de comunicación e identidad y me parecía importante en un primer momento, antes de comenzar a hablar de qué se trata este artículo, pensar qué es la Virgen de Urucupiña, ¿no? La Virgen de Urucupiña es un culto que surge en Bolivia, en Cochabamba, y ha traspasado las fronteras, llegando a diferentes países, y su ubicación, por ejemplo, incluso en Argentina, en diferentes provincias, es diferencial. Si hablamos del noroeste argentino, donde una de las últimas encuestas del CONICET dicen que la población, casi el 93%, se declara católica, la inserción de este culto en lo que es la provincia de Salta, que está dentro del noroeste argentino, es bastante particular. También en relación a justamente sus vinculaciones con la iglesia, con la sociedad local, con los medios de comunicación, entre otros actores que podríamos mencionar. En la ciudad de Salta el culto es rizomático y tiene características comunitarias, es un culto migrante porque sigue siendo festejado por familias bolivianas, pero al mismo tiempo también es un culto apropiado por familias salteñas. Me interesa destacar que dentro de los rituales que son más cercanos al carnaval bastiniano y pertenece al arco de creencias más bien andinas, y que entran en cierta tensión y disputa con el ámbito de los rituales más canónicos católicos, podríamos decir que dentro de los rituales más importantes de la Virgen de Urucupiña encontramos, en primer lugar, la novena, que se festeja en las casas de los promesantes, las procesiones que se realizan por las calles de la ciudad, y también las fiestas que se realizan en las casas, o también se alquilan grandes salones. Antes de estos rituales, lo que sucede
es que se viste a la mamita, como se denomina afectuosamente a esta devoción. Y esta práctica de vestir a la mamita nos permite pensar las identidades, las legitimidades, en una práctica que también es rizomática, y por la misma característica del rizoma, que ya Deleuze y Guattari lo describen, lo plantean muy bien, en el sentido de que el rizoma además nos permite pensar la multiplicidad y la heterogeneidad. Así, por ejemplo, hay devotos que ante estos rituales visten a la imagen, otros que cambian para cada uno de los rituales la vestimenta. ¿Qué nos permite pensar la vestimenta de la Virgen como uno de los objetos, una de las materialidades sagradas más importantes a la hora de pensar el culto a la Virgen Urupía en la ciudad de Salta? Nos permite pensar los gustos legítimos de las agencias, cómo visten, cuáles son los diseños que le colocan a las imágenes y demás, que tiene una franca vinculación con esta configuración rizomática y comunitaria del culto, y también nos permite hablar de una industria del creer específica de la devoción. Y por el otro lado, también nos permite pensar cómo allí se puede configurar, cómo estos objetos sagrados permiten estar dentro del arco de expresiones de lo que podríamos considerar arte popular, ¿sí? Pero pensando siempre que el arte popular se teje en y desde disputas, contestaciones, consentimientos a las lógicas de dominación, también en estrecha relación a las formas en las que se expresan y reafirman las identidades sociales y religiosas. El trabajo tiene 3 partes, voy a ir muy rápidamente. La primera es vestir a la mamita, que se va a ubicar entre el espacio público y el espacio doméstico. Proliferan negocios en lo que es el macrocentro salteño. Este trabajo está escrito pensando un periodo que va desde el 2009 al 2017, donde los negocios estaban en el macrocentro salteño. Actualmente estos negocios se ubican en alrededor de la plaza principal de la ciudad de Salta, pensando en esta lógica de centro-periferia de Lotman, ¿no? Precisamente, pero además también están en las casas, se realiza, el vestir a la mamita también implica una práctica comunitaria, doméstica y familiar, donde las personas van haciendo los mantos, el vestido, entre grupos de familias, y por eso también nos permite seguir pensando esta característica del rizoma y lo comunitario. Dentro de pensando la vestimenta como un objeto sagrado, me parece importante destacar forma parte de una industria de creer paralela no solo por las territorialidades que se pueden construir como paralelas a las hegemónicas en la ciudad de Salta, sino principalmente paralelas retomando también un poco el concepto de Marcelo Guardia Crespo, que nos hablaba de las industrias culturales paralelas en Bolivia para referir a las ferias y referir a los free shop, por ejemplo, donde hay un circuito de películas, marcas de imitación y demás. Paralelo es en sentido también a los objetos sagrados más que circulan en relación a cultos más legítimos, vamos a poner entre paréntesis, entre comillas, para lo que es la Iglesia Católica local. Dani, te queda un minuto, perdón. Sí, está bien. Finalmente, a mí lo que me interesa también es destacar la vestimenta de la Virgen y pensar las telas de los aguayos, cómo allí se reactivan identidades indígenas, el espesor temporal de esas prácticas y representaciones que nos hablan justamente que vestir a la mamita con telas de aguayos, por ejemplo, más allá que yo hay un recorrido de los textiles, nos permite pensar justamente dentro de una sociedad patriarcal, conservadora y tan eurocentrada como la salteña, que estas vestimentas son intersticios para mostrar y visibilizar otro tipo de identidades. También dentro de este marco de prácticas, para ir más rápidos, se humaniza la imagen, se dota de rasgos no humanos, algo que no es
humano, y ahí es interesante cómo se la viste, se la peina, se la lleva, se le pone pestañas y demás a la imagen, y es muy interesante para seguir pensando estos objetos y estas prácticas que forman parte de una industria del creer específica de la devoción, y que al mismo tiempo, para finalizar, tienen que ver justamente con esta cercanía entre lo humano y lo divino, que no se presenta en otros cultos religiosos de Salta, y nos permite pensar justamente ahí en lugar de lo popular, el arte popular, lo masivo y lo hegemónico, en el diseño, la forma en la que finalmente se producen estas vestimentas que tienen que ver con lo rizomático y lo comunitario. Muchas gracias. Bueno, Dani, muchísimas gracias. No quiero perder tiempo y lamentablemente vamos a tener que utilizar 5 minutos para cada exponente porque ya se nos corta el tiempo. María Eugenia Agustín nos van a hablar sobre el origen y la razón del arte moderno wixárika. Origen y razón del arte moderno wixárika. Iniciaré la presentación del tema dando un pequeño contexto sobre el pueblo wixárika. México es una nación pluricultural habitada por 70 pueblos originarios, de los que se hablan 68 lenguas indígenas. Uno de estos pueblos indígenas se denomina a sí mismo wixárika, en singular, o wixaritari, en plural, aunque es más conocido como pueblo huichol por las personas que no pertenecen a su comunidad. Los wixaritari suman alrededor de 70,000 integrantes dispersos en rancherías ubicadas en elevaciones más o menos inaccesibles de las montañas de la Sierra Madre Occidental Mexicana, en una gran región conocida como el Gran Nayash. A los wixaritari popularmente se les atribuye ser el grupo étnico que supo conservar más intacta su cultura después de la época de la conquista. Es decir, se cree que entre ellos todavía se usos y costumbres prehispánicos. Esto es muy importante porque además de sus expresiones artísticas más conocidas, consistentes en un tipo de arte que en ocasiones es calificado como psicodélico, los han posicionado entre la gente como una tribu de chamanes artistas, ya que se asume que parte de la inspiración surge del consumo ritual del peyote. Es una cactácea alucinógena, ¿sí? Entonces, desde la teoría del diseño, se puede explorar la idea de que este pueblo originario ha elaborado un discurso de identidad a partir de la imagen popular que se tiene de ellos y que a partir de la aura que los rodea han hecho un exitoso ejercicio de branding. En su libro Y el diseño y la gestión de la identidad en el campo de la cultura, Andrés Stolarski advierte que las nociones del branding y de cultura son en apariencia excluyentes. El branding se ubica del lado del mercado, del consumo y por añadidura del capitalismo, mientras que la cultura se acomoda del lado del arte, de la necesidad humana de expresarse y de la vida en comunidad. En la teoría propuesta por Stolarski, cualquier cosa puede convertirse en una marca en la medida que puede construir y acumular reputación, generar y mantener grupos de personas que se interesen por ella, lograr lealtades y hacer que se creen vínculos emocionales que la conecten con la gente. Este autor afirma que pueden ser marcas tanto un negocio que causa con determinadas impresiones entre sus usuarios, como un grupo étnico que posee códigos culturales que se vuelven explícitos en su vestimenta y en la forma de presentarse, de concebirse y de entenderse. En esta definición de marca cabe el arte moderno wixárika. Aunque entre las artesanías elaboradas por los wixaritari prevalecen los objetos ceremoniales y se mantienen los símbolos y los materiales usados en sus rituales, en su arte moderno ellos han introducido nuevas técnicas de expresión y es constante este estilo de representación a que ya me he referido, que se constituye en el rasgo más distintivo de su marca. Aunque los wixaritari producen diversos objetos artísticos, por cuestiones de tiempo, solo me referiré a dos de los más representativos, que son los cuadros de estambre y los objetos cubiertos con chaquira. En resumen, el arte wixárika entra en boga en la década de 1950 y entonces se muestran cuadros con dibujos hechos con hebras de lana, muy sencillos, muy simples. Pero este mercado es fomentado por antropólogos, compradores de arte y por sacerdotes franciscanos. En el año de 1965, un antropólogo le pide al artista wixárika, Ramón Medina, que realice cuadros de estambre con narrativas y mitos para la colección del Museo de Artes Étnicas
de la Universidad de California. Y sí, Medina cumple su encargo, pero lo hace de una manera muy personal. Entonces lo que hace es de que vuelve colorido y vuelve con diseños que ya he comentado que se refieren como psicodélicos, y hace un arte muy moderna. Este arte nuevo, las temáticas dejaron de ser simples y los artistas comenzaron a realizar elaboradas narrativas visuales de sus mitos, creencias y rituales, cubriendo todo el espacio del cuadro con iconografía para producir así un estilo muy propio. Estos cuadros de estambre del arte moderno wixárika escapan a la comunicación ritual entre la comunidad y sus dioses para volverse transmisores universales de aspectos de cultura material y sobre todo religiosa de la etnia. Los cuadros de estambre le permiten a las personas ajenas al grupo asomar de manera que los cuadros se han convertido en vehículos de identidad colectiva. Bueno, entonces, se venden por internet, se venden por grupos, y lo que hacen es de que es una cosa similar a lo que es el arte wixárika. Se venden muchas cosas de colores, y en términos de Stolarski, como fuerza sintética, inherentemente compleja y heterogénea, cargada de intencionalidad y sustentada por su tendencia a convertirse en un objeto de la percepción por medio de su efectividad cultural, el arte huichol es su marca. Muchas gracias. Gracias, Maru, por la rapidez y resumen que nos hiciste. Muchísimas gracias. Continuamos con Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco Grover, Aurea Santoyo Mercado con Identidad Nacional, Prejuicios y Diseño, el uso de referentes gráficos mexicanos en la comercialización de productos de consumo. Adelante. ¿Qué tal? La identidad cultural mexicana, con sus valores prehispánicos y riqueza étnica, es una vasta fuente de referentes conceptuales, simbólicos y visuales para construir piezas de comunicación, la identidad gráfica, los envases para productos y servicios de origen nacional. Sin embargo, este recurso suele ser muy poco aprovechado y cuando se utiliza se orienta más bien al sector turístico, con lo cual nosotros podemos ver que existe un cierto menosprecio hacia este tipo de aplicaciones en los productos de consumo habitual. Este análisis, el que se presenta hoy, pretende evidenciar esta situación y contrastar el potencial creativo y comercial que puede aportar el uso de referentes identitarios nacionales en el diseño de envase y comunicación. En la actualidad son pocos los casos en los que este potencial se explota en el diseño de piezas que habrán de construirse de manera cotidiana en el territorio mexicano, siendo lo más común encontrar mercancías que tienen un enfoque que se orienta al mercado norteamericano, con sus tendencias gráficas y que replican visualmente esos mismos estilos. Esporádicamente podemos ver producciones de carácter nacional. Sin embargo, nosotros podemos encontrar una riqueza pluricultural y multiétnica en nuestro país que nos permite identificar una gran área de oportunidad. Si nosotros referimos que el concepto de identidad cultural encierra en sí mismo un sentimiento de pertenencia a un grupo social y con relaciones sociales, ritos propios, el diseño no puede permanecer ajeno a ello. Esta investigación, de la cual dará cuenta la maestra Aurea Santoyo, procura entender este fenómeno y dar cuenta de ello. Adelante, maestra Aurea. Gracias. Siendo el objetivo de esta investigación realizar un análisis de los referentes mencionados que tiene la cultura mexicana y evidenciar la poca utilización y aprovechamiento de ellos, y reflexionando la riqueza gráfica que podía aportar el uso de estos referentes identitarios nacionales en el diseño de envases y comunicación. Se definió una muestra para esta investigación considerando 3 grupos de productos: los hechos en México con referentes mexicanos y los extranjeros. Recabando referentes visuales sobre productos determinados, recopilamos datos para la realización de la comparación, llevándola a cabo a diferentes tipos de establecimientos, que fueron principalmente departamentales y supermercados. Los seleccionados fueron Sanborns, Liverpool y Soriana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, esto en el periodo de los meses de mayo y junio de 2019. Para ello se seleccionaron de algunas de las tiendas. En el caso de Liverpool, las marcas y los departamentos pues fueron correspondientes a belleza, que incluía maquillaje y tratamientos, accesorios, al departamento de zapatos, enfocándose a calzado para mujer, y el departamento de vinos y gourmet. En cuanto a Soriana, se trataron de seguir los mismos criterios de los departamentos de Liverpool, que aunque eran diferentes los nombres, resultaron similares los productos. El departamento de salud y belleza, analizando cosméticos y tratamientos, el departamento de moda y accesorios,
el departamento de zapatos de mujer y el departamento de vinos y licores. Y por último, de Sanborn se seleccionó solo el departamento de perfumes y maquillajes, que incluía los tipos de productos cosméticos, tratamientos y accesorios. Se llevó a cabo una comparativa de los signos, símbolos y referentes utilizados en la imagen gráfica de las etiquetas de las líneas por categoría de producto, para con ello identificar cuáles productos del universo definido se trataban de marcas mexicanas y cuáles de marcas extranjeras, y a partir de ello determinar cuántas hacen uso de referentes identitarios nacionales en el diseño de sus productos, observando las estadísticas que a continuación nos comentará el doctor Gabriel. De las 414 marcas analizadas, solo 61% hacen uso de referentes de la cultura mexicana, logrando observar que el uso de dichos recursos se centra principalmente en vinos y licores, además de vestimenta y accesorios de alta gama. Como conclusión, en la actualidad, pues vemos que son pocos los diseñadores que utilizan estos recursos y consideramos que puede ser una herramienta que le puede dar una identidad mayor al diseño y que utiliza referentes simbólicos, históricos y de gran comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Son las 4 en punto. Hemos tratado de ser lo más expeditivos posibles, pero bueno, este coloquio es tan amplio y complejo en sus diversidades que las 2 horas nos quedaron cortos. Pedimos disculpas a aquellos que han tenido que reducir sus tiempos y les agradecemos a todos que hayan podido participar. Cintia. Pues nada más agradecerles de verdad a todos, también tu compañía siempre, Nati, y pues sí, solamente eso y una disculpa también. Me uno a esto, ¿no? Y bueno, muchas gracias.